Bienvenidos a un episodio más, podcast Mundo Seguro de BASC. Hoy estamos con un temazo que es muy importante, que es el de requisitos legales. Otra vez tenemos la agradable compañía de don Cristian Torres, auditor internacional BASC, para que pueda desarrollar con nosotros este apartado de la norma, el 6.2, requisitos legales. Cristian, bienvenido. Gracias nuevamente por la invitación y pues nuevamente contento de poder compartir un poquito los conocimientos que tenemos. Gracias. Cristian, el concepto que es tan importante, o sea, conceptualmente requisitos legales, porque todavía la gente tiene algunas inquietudes en cuanto a requisitos, cómo me aplica, cuál es el alcance, hasta dónde llega esto, y es importante aterrizar a nivel conceptual. Ok, muy bien. Vamos, iniciando ahora por ese requisito que está en el 6.2 de la norma, la misma norma me da a mí la claridad sobre qué tengo que identificar. Uno, lo que me aplica a mí como organización para operar, o sea, los requisitos legales que yo como organización debo cumplir para actuar legalmente, y ahí me da también un marco de referencia para hasta dónde yo debería llegar. Y la norma lo que me dice es que son los relacionados con el comercio aplicables, ¿verdad? O sea, al sector de negocio que yo hago, si soy un almacén fiscal, si soy una agencia, si soy una empresa de seguridad, los que son aplicables al comercio que yo desarrollo. Y también lo que yo declaré en mi alcance del sistema de gestión. Recordemos que en el requisito que establece el alcance me dice, bueno, defina sus servicios y sus procesos. Entonces, si yo soy un operador logístico, que establezco que en mi alcance que doy servicio de transporte, agencia aduanal, de almacenamiento, etcétera, son esos requisitos legales los que debería considerar. Entonces son dos elementos, los relacionados al comercio, en donde yo me desarrollo, y lo que yo declaré en mi alcance. Eso es muy importante, esa diferencia que haces, porque cuando se trata de empresas que están certificadas, pero que no tienen una relación directa con la carga o no tienen una relación directa porque no son exportadores. Entonces podrían decir, ok, esos requisitos no me aplican, ¿cuáles me aplican? Sí, recordemos la facilidad que nos da BASC, ¿verdad? Con sus tres estándares, ¿verdad? De acuerdo a la aplicación del 601, 602, 603, que es de acuerdo a los servicios que yo brindo o el alcance, va a ser muy diferente. Pongamos el ejemplo, yo soy una empresa de uniformes que me certifico BASC como 603. Entonces, tengo requisitos legales que cumplir, que tengo una participación menor en la cadena de suministro porque mi relación es solamente vender uniformes a una empresa certificada que si da servicio y tiene relación con la carga, pues igual debería identificar esos requisitos legales porque tengo que cumplir requisitos legales básicos para operar. Si soy un almacén fiscal o una agencia aduanal, que ellos son regulados por una ley, o sea, la Ley General de Aduanas regula esos dos negocios, claramente tienen una cantidad grande de requisitos legales también que cumplir. Entonces, creo que no lo define si tengo o no relación con la carga o el tamaño de la empresa, al final no importa, tienen que cumplir requisitos legales. Sí, son los requisitos legales normales para que cualquier
proveedor o cualquier empresa, por más grande, mediana o pequeña que sea, es con lo que per se hay que cumplir, ¿verdad? Y eso tiene que estar estrictamente determinado en una matriz de requisitos legales, en un documento. ¿Cómo es que tiene que hacer el asociado para identificar y tener acceso a esos requisitos legales? Sí, en este caso, pues la norma como tal me solicita, es un debe de la norma, que debo establecer un procedimiento documentado y me da los pasos, me da 5 pasos que yo debería considerar para ese procedimiento. Entonces, uno de ellos es la identificación, ¿verdad? Cómo yo identifico y tengo acceso a los requisitos legales. Cuando la norma me habla de identificación, aquí es importante hacer un parámetro, que la norma me dice identifique y tenga, cómo identifico y tengo acceso a los requisitos legales y reglamentarios aplicables. No me dice un listado de permisos, no me dice un listado de leyes. Cuando me habla de requisitos es, bueno, de las leyes, ¿qué artículos específicos le aplican a usted? Y eso hay que tener cuidado porque a veces uno se encuentra en empresas donde le presentan un listado de permisos. Ah, mire, yo tengo la patente, tengo el permiso de funcionamiento, aquí tengo la póliza de riesgos y nos dan un listado de permisos, pero claramente no es lo que nos pide la norma. Cuando dice identifique los requisitos es, bueno, de las leyes que me aplican a mí como organización, ¿qué requisitos son los que yo no debo dejar de cumplir? Sabemos que las leyes son para cumplirlas todas, pero yo debería hacer un barrido, por decirlo así, una revisión de esa ley y ver qué me aplica directamente. Y pongo 2 ejemplos. Un almacén fiscal o una agencia aduanal, a veces nos dicen, es que la Ley General de Aduanas es la que me aplica toda, y no es cierto, no le aplica toda, es una ley muy grande. Hay artículos específicos de esa ley que le aplican a una agencia aduanal, hay artículos específicos que le pueden aplicar a un transportista aduanero o a un almacén fiscal, y es la misma legislación. Entonces eso es importante que las empresas lo comprendan, que lo que me pide al final es un inventario de los requisitos que yo debo cumplir. ¿Y cuál es ese inventario? Los artículos de cada ley que yo debo identificar. Entonces es una matriz al final donde van a ir identificada la ley y los artículos que yo debería cumplir. Y además dice la norma que tienen que determinar la frecuencia con la que se va a verificar el cumplimiento. Entonces eso también lo decide el asociado. Sí, en esta parte es, bueno, tal vez para ir en orden, bueno, primero identifico los accesos, ya lo explicamos, los requisitos legales. Luego me dice cómo tengo acceso, o sea, cómo yo accedo a esas leyes. Aquí es fácil porque está todo en línea y para contexto de Costa Rica, toda la legislación está en línea y la podemos consultar. Luego me dice, determine cómo estos requisitos se aplican a su empresa. Entonces, yo identifico los requisitos y debo determinar cómo esos requisitos me aplican a mí como organización. O sea, veámoslo así, cómo yo tomo esos requisitos y los aplico entre mis procedimientos para asegurarme que en el día a día de la empresa yo estoy cumpliendo los requisitos legales. Entonces, ¿cómo aplico esos requisitos? Bueno, en algunos casos es tramitando permisos, en algunos casos es haciendo un día a día, descargando, cargando el contenedor, movilizándolo, o sea, ¿cómo aplico esos requisitos? Que es el segundo punto. Y luego me dice, ahora sí, determine cada cuánto usted va a evaluar esos cumplimientos. O sea, cuando me dice que la empresa determina, y sí la empresa determina. Mensual, semestral, anual, lo que nos dice ahí como mínimo es ese tema, anual, y es determinar cómo cumplo. Bueno, si yo tengo una buena identificación, si yo tomo en consideración que hice un buen inventario de requisitos legales, si tengo una matriz robusta, ¿cómo voy a aplicarlos? Bueno, cada 6 meses yo voy a hacer una evaluación de cumplimiento. Y ahí es donde entramos en otro tema, Tania, un tema tal vez que puede ser en las empresas conflictivo cuando uno lo pregunta, bueno, muéstreme la evaluación de cumplimiento. Y nos dicen, porque estoy operando. O sea, porque yo estoy operando, entonces ahí está, cumplo los requisitos. Pero el fin del requisito de la norma, cuando me pide determine una periodicidad y hago una evaluación de cumplimiento, es que yo me autoevalúe. Que yo tome esos requisitos que yo identifique en la matriz y comience a verificar que los estoy cumpliendo, que yo comience a hacer un barrido uno por uno y ver que los cumplo. ¿Por qué? Porque a veces hay situaciones que me conllevan a incumplir requisitos legales con permiso, le llamo yo. En este caso, vamos al contexto de lo que está pasando. Es un requisito legal para las empresas de transporte tener la revisión técnica de sus vehículos al día. ¿Qué pasa ahorita? La mayoría lo tienen vencido por la situación que pasó en el país de cambio de empresa. Eso es un no cumple con permiso. ¿Por qué? Porque no cumplo lo que dice la ley, están vencidos. Pero también hay una directriz
que alarga el proceso y me permite a mí tenerlo, exactamente, me respalda y lo avala y me dice, bueno, usted puede circular con eso vencido hasta tal fecha. Pero al final, si nos vamos a la ley pura, estamos incumpliendo. Entonces, eso no cumple, pero no me va a afectar a mí como organización, que esa es la diferencia. Los no cumple complicados es cuando sí voy en contra de la ley. Cuando Entonces, no tengo mapeada la ley y no tengo la evidencia, no lo tengo mapeado y además no lo cumplo, ya eso es una no conformidad. Pero tendría un respaldo con ese ejemplo que acabas de poner, ¿verdad? Que ya no depende de mí, sino que depende de un factor externo. Exacto. O como por ejemplo en las empresas de seguridad, cuando hay, por eso es que es tan importante el tema de los plazos y de esa revisión constante. Supongo que tiene que ver también con cuando se hacen reformas a leyes, que ellos deberían de revisar, ir a actualizar esa matriz y ese mapeo que ya hicieron. Sí, bueno, viene el requisito de actualización. También el requisito me dice, bueno, cada cuánto y cómo usted va a actualizar esos requisitos legales. Entonces, si hay un cambio en la legislación, hay un cambio en los reglamentos, ¿cómo yo obtengo esa información y la actualizo en mi matriz de requisitos legales y cómo la aplico en la organización? Entonces, viene un cambio en la legislación y, bueno, ¿de dónde obtengo yo la información? Ya hay diferentes cámaras, por ejemplo, en el tema de almacenes fiscales, normalmente Camalfi tiene un área legal que ellos envían a sus asociados todos los cambios en legislación a nivel de su rama de negocio. Y así con cada organismo. Si hay un cambio a nivel de aduanas, llega la notificación directo por el sistema TICA. En las empresas de seguridad igual tendrá su medio para el mecanismo de que llegue esa información de que se actualizaron reglamentos, directrices o requisitos legales. Entonces, ese es el medio, el mecanismo que yo debería utilizar. Pero lo que me dice la norma es, bueno, cómo usted actualiza no solo el requisito, sino la aplicación en su organización. ¿Cómo se evalúa el cumplimiento toda vez que pasan por un proceso para certificarse o recertificarse? ¿Qué es lo que va a ir a buscar el auditor puntualmente? Ok, en este caso nosotros como auditores de certificación, lo básico que uno espera encontrar en una organización, número uno, es un procedimiento documentado, que me diga paso a paso el cómo se hace. Ahí en las empresas la realidad es que existen dos formas. Uno que se haga lo interno y pues me muestren cómo se identifican los requisitos legales y la persona que los identifica tenga la competencia para hacerlo, porque ese es otro tema. No es solamente como que alguien lo hizo y hizo el barrido o lo descargó tal vez de internet, sino que tiene la competencia para hacer esa identificación. ¿Podría estar esa identificación tercerizada? Ajá, ese es el otro parámetro que le voy a decir. Entonces, una opción es cuando se hace lo interno, que hay alguien en el puesto, o sea, un puesto específico que lo hace. Pero también hay empresas que al final se dedican a eso, entonces podría tercerizarlo. Que ahí es que yo tengo un abogado que lo hace, tengo alguna empresa que me brinda ese servicio, o sea, puedo hacerlo tercerizado. Lo que siempre uno le dice a las empresas es la parte legal, porque cuando yo veo legislación, depende del negocio, depende de la empresa que estoy auditando, hay legislación aduanera, hay legislación laboral, hay legislación tal vez un poco más a nivel de impuestos y eso, entonces quien lo haga debería tener la competencia en esas diferentes ramas, digamos, que eso es lo que uno busca, que el abogado que está dando el servicio a la empresa, pues conozca de los diferentes legislaciones que le aplican a la organización, porque son muy particulares, son muy específicas a veces. Cristian, la línea es muy delgada cuando se hacen procesos de auditoría. Algunos podrían señalar, estos son requisitos o es legislación que a un auditor no le compete verificar. Por ejemplo, ahora que lo señalabas, temas que son estrictamente asociados a el trabajo, el código de trabajo y la ley laboral del país y la reforma que se hizo, procesal laboral, etc. Pero ¿por qué es importante que todos tengan esa claridad del trabajo que es vital que vaya a hacer el auditor, de esa revisión, verificación, de que todo esté mapeado, todo esté trazado, documentado, y por qué tienen que tener esa claridad los asociados de que el auditor sí va a verificar ese cumplimiento y sí o sí es responsabilidad y le pega, ¿verdad? Como vos decías ahora, un artículo particular de la ley, no toda la ley, pero nosotros ciertamente no somos una institución del Estado, ¿verdad? No tendríamos por qué ir a hacer una inspección tipo laboral, pero esa diferencia entre lo que haría un órgano estatal versus nosotros, que esté claro. Ok, claramente nuestra labor es verificar el cumplimiento de lo que describe la norma. Eso como auditores nos toca ir a buscar conformidad
con el requisito. ¿Qué es buscar conformidad? Ver que se tiene un procedimiento y que el procedimiento incluye los aspectos que la norma me pide. ¿Okay? Entonces ahí uno verifica que si hay un procedimiento, que hay una matriz de requisitos legales, que se hace evaluación de cumplimiento. Lo básico, son 3, 4 cosas. Ahora viene el tema de la expertise que uno tiene como auditor en diferentes ámbitos. Entonces yo puedo verificar, tenemos legislación, llamémosla genérica o legislación global que la aplica a todas las empresas. El tema del Código de Trabajo, la ley de aguinaldos, leyes de contratación, el tema de impuestos, patentes municipales, no sé, toda la legislación genérica de todos los negocios. Entonces, nosotros vamos a verificar que eso se ha identificado. O sea, que si yo sé que tengo que operar y debo tener este permiso y este permiso, digamos, en el caso básico que es permiso de funcionamiento y patente municipal y que hay una ley que me pide eso, yo voy a verificar que la metodología le ayuda a la empresa a identificar ese requisito. Yo no voy a entrar a detalle, por ejemplo, para tener el permiso de funcionamiento, depende del tipo de negocio, va a ser diferente los requerimientos, ya no entramos a ese detalle nosotros. Vamos a la parte de legislación laboral. Yo verifico que la organización identificó lo básico, o sea, que tiene, paga las horas que corresponde, que tiene a sus empleados asegurados y que tienen póliza de LINS, digamos, de riesgos del trabajo. Eso es lo genérico que uno verifica. Ahora, yo no entro en el detalle de ver si los salarios son acordes a lo que dice la ley, porque ya no nos toca a nosotros. Ya eso es cumplimiento legal, está el Ministerio de Trabajo. Nosotros lo que vamos a verificar es que está identificado el requisito y que hay un mecanismo de control o de autocontrol, sería la palabra correcta, que la empresa verifica que está cumpliendo. Esa es autoverificación que hacemos. Entonces, ahí es donde entramos. No entramos al detalle de si cumple o no cumple, digamos, la ley, porque no es nuestra competencia. Nuestra competencia es buscar conformidad respecto al requisito. Y esa sería entonces la evaluación como tal del cumplimiento. La evaluación del cumplimiento es esa autoevaluación, donde tomando la matriz, la empresa va a ir autoevaluándose y va, mire, la ley me pide ABC, yo sí cumplo ABC. Por ejemplo, la ley de tránsito me pide que yo tener el derecho de circulación al día, el chofer debe tener su licencia de acuerdo al tipo de vehículo, pesos y dimensiones, cosas básicas. Entonces, ¿qué es la evaluación de cumplimiento? Verificar que yo cumplo esos aspectos. Entonces, esa verificación de cumplimiento puede llamarse auditoría legal, una verificación, la pueden hacer los mismos auditores de la empresa, donde yo voy y verifico, mire, si la ley de tránsito me pide esto, yo voy a los 5 camiones que tengo y veo, mira, muéstreme el kit de emergencias, que nos lo pide la ley. Ok, cumple, sí lo tenemos. Muéstreme en su licencia, que está al día, cumple. Yo no puedo dar por sentado de que sí cumplo, sino que lo que me pide la norma es vaya y verifique, autoevalúese que usted está cumpliendo. Esa es la verificación de cumplimiento que nos pide la norma. Que esa perfectamente puede ser una evaluación que hace, por supuesto, el auditor interno en sus procesos, ¿verdad? Entonces, sí, ahí sería importante que te refieras a esa otra parte. Las auditorías internas, ¿cómo le van a colaborar al asociado para antes del proceso de la auditoría general que hace, valga la redundancia, un auditor internacional, pues tenga un resultado realmente satisfactorio? Sí, en este caso las evaluaciones de cumplimiento legales que nos pide la norma, lo normal para cumplirlo, bueno, uno, que se haga una verificación solo de requisitos legales y un auditor interno tiene la competencia para hacerlo. Si hay un departamento legal en la empresa, la puede hacer el departamento legal junto con el auditor interno. El auditor interno tiene la expertise como auditor de poder ir a verificar y pues el abogado vendría a ser su experto técnico en el tema, por si hay alguna duda. Esa es una forma. Otra forma es utilizar la misma herramienta que usted mencionaba hace un rato, que si yo tengo auditorías internas, dentro de mi proceso de auditoría interna, yo puedo verificar el cumplimiento de los requisitos legales por proceso. Entonces, si yo estoy auditando el proceso de recursos humanos y audito todos los requisitos de la norma y el estándar, puedo verificar también el cumplimiento de los requisitos legales de ese proceso. Y después audité, no sé, operaciones, audité seguridad y voy verificando dentro de mi lista de chequeo como auditor interno ese cumplimiento legal y esa es otra forma de cumplir. Realmente la empresa determina el cómo lo va a hacer. Nosotros lo que vamos a verificar es que existe y se hizo, de acuerdo a lo que la empresa declaró. Ya la metodología que la empresa utilice es muy propia a la organización, porque claramente la norma me dice, determine la frecuencia y realice una verificación de cumplimiento. No nos dice el cómo.
Ujú. Sí, que en todo caso hay una matriz, por ejemplo, en un Excel que me va a decir sobre plazos, ¿verdad? Ejemplo, yo siempre vuelvo a las empresas de seguridad que tienen una patente, que tienen un permiso de funcionamiento que dura 5 años, debería estar mapeado dentro de una matriz y obviamente generar de alguna forma una alerta para la organización o quien da seguimiento, en este caso, pues el área legal o el encargado del sistema de gestión, que sepa que por lo menos un año antes van a tener que ir a tramitar para no ir a incurrir en un incumplimiento, no solo por la norma, sino porque es un asunto Sí, de eh, legislación. que ese es el punto, yo creo, clave. La norma lo pide, pero al final recordemos que las leyes están por encima de la norma. Y aquí la parte positiva, el aspecto positivo hacia la organización es que es una herramienta administrativa que me está ayudando a mí a ver que cumplo todo. O sea, así lo tenemos que ver, no porque VAS me lo pide o porque la norma lo pide, al final es una herramienta que yo tengo para asegurarme el cumplimiento. Entonces, al verificar, usted lo mencionaba, yo voy a tener esa alerta temprana para ver que no estoy incumpliendo algo o que podría generarme una multa por un incumplimiento o que podrían cerrarme el negocio por un incumplimiento. Este proceso, este requisito, lo que nos viene a ayudar es a eso, a tener alertas para poder yo actuar y no esperar a que incumpla o no esperar a que, mira, se me olvidó que tenía que enviar esto, sino nos ayuda a recordar, digamos, esos temas. Por eso es que la denominamos como una autoevaluación, porque finalmente yo estoy verificando que tengo todo en regla. Sí, nos ayuda a ordenar la casa, el requisito puntual de la norma. ¿Por qué otra cosa, aparte de eso que me estás mencionando, reviste gran importancia el requisito como tal, sobre el requisito legal, ¿verdad? Y el cumplimiento, más allá de lo que estabas mencionando? No solo es porque, por supuesto, hay un marco jurídico, nosotros no deberíamos de operar más allá de si tenemos o no un sistema de gestión, pero entonces es importante porque nos ordena, es importante porque tiene que darse un cumplimiento legal, pero desde la perspectiva del sistema de gestión como tal. Ok, aquí lo podemos relacionar con riesgos y con la parte de operación. Recordemos que es una norma de seguridad. Al final dice, bueno, ¿y qué tiene que ver los requisitos legales? Si yo incumplo un requisito legal, podría generarme riesgos o podría generar riesgos hacia mi cliente. Entonces, ¿cuál es la parte aquí que se enlaza? Bueno, que es seguridad en la cadena de suministro. Al tener yo mapeados, y que esa para mí es la clave, yo siempre lo menciono, la clave es la identificación. Si se hace una buena identificación, lo demás va a ser fácil. Entonces, al tener mapeados los requisitos legales, yo voy a tener seguridad de que no se me materialice un riesgo. ¿Por qué? Porque si a mí se me olvida, no sé, renovar el permiso de funcionamiento, me cerraron la oficina y dejo prestar servicio. Y si dejo prestar servicio, eso va a llevar a que no facture y que no tenga quizás los recursos para poder aplicar ciertas medidas de seguridad. Entonces, tenemos que ir viendo que eso es, al final la identificación, lo que se puede derivar es en la materialización de un riesgo. Y es un tema, la otra parte es preventivo. Recordemos que la norma también nos pide controles operacionales para prevenir el riesgo. Esta herramienta viene siendo eso, un control operacional que me permite minimizar el riesgo de un incumplimiento legal y que eso al final sabemos que se puede traducir en una multa, en un cierre, en muchas cosas hacia la organización. Cristian, una de las mejores formas que existen para poder mapear, porque también es una consulta recurrente, poder hacer ese mapeo de una forma adecuada de parte del asociado y de quien nos vaya a ver y quiera entrar en un sistema de gestión como VASC. O sea, ¿cuál es el mejor mecanismo para que aterricen y mapeen sus requisitos legales y que además sepan cómo hacerlo? Porque también siempre hay siempre hay inquietudes pero yo soy del sector logístico, entonces yo esto no lo voy a poner porque no lo toco. Además, este servicio que tengo acá está tercerizado, es un problema del que está tercerizado, ¿verdad? Entonces yo no tengo que mapear lo que tiene que ver con esa segunda parte. Entonces, Sí. ¿cuál es la mejor forma para que puedan hacer esa clasificación y esa identificación? Ahí tal vez hablando de buenas prácticas, porque ya estos son metodologías y la norma no me lo pide, pero cuando hablamos de buenas prácticas que hemos visto, bueno, el tema de tenerlo tercerizado, o sea, tener una empresa que se dedique a esto, hay varias en el mercado, y que me dé el servicio y listo, yo me olvidé el problema, porque esa es su especialidad, ellos están dedicados a eso. Obviamente en algunos casos es una inversión económica un poco alta y no todas las empresas pueden pagarlo. Entonces es una buena práctica, la número uno, tercerizarlo por completo y que venga una empresa especializada y me haga la identificación. La segunda que podría mencionar como buena práctica que he visto en las empresas es que si hay un departamento legal,
el departamento legal, junto con los líderes de proceso, realicen ese mapeo, esa identificación. Entonces, ahí claramente al tener un departamento legal, tenemos un experto en el tema, que quizás no conoce todas las leyes, pero tiene colegas, puede hacer consultas, tiene acceso a ciertas bases de datos legales que nos pueden ayudar. Entonces, tener un área legal, ese es el segundo que yo podría mencionar. Y el tercero, que se da mucho en empresas tal vez medianas o pequeñas, donde no hay un departamento legal, no puedo contratar, es crear como un comité. Los líderes de proceso, al final, si usted tiene personal competente, usted forma un pequeño comité donde pueden hacer la identificación. Si usted tiene un gerente, un jefe de recursos humanos, él va a ser especialista en el tema laboral. Entonces, él tendría la competencia para identificar los requisitos laborales. Si usted tiene una persona que le da, para la parte de salud y seguridad en el trabajo, él va a ser experto en esa normativa. Si usted tiene un jefe de transporte, que él conoce la legislación para transporte local o a nivel de Centroamérica, él va a conocer esa legislación. Entonces, el conformar ese comité, ese panel de especialistas dentro de la empresa, le va a permitir hacer una buena identificación de requisitos legales. ¿Por qué? Porque cada uno de esos líderes de proceso va a ser experto en su área. Entonces, esas son las 3 buenas prácticas que yo he visto en empresas y adaptada a la realidad de cada organización para cumplir. Entonces, creo que eso, con la primera parte, eso es lo que le podría decir. Con la segunda parte de la pregunta, que, bueno, si yo subcontrato, si es un tercero, yo debería identificar. Hay aspectos en los que sí lo debo hacer, porque número uno, recordemos que el subcontratar un servicio, la norma lo menciona, no me libera a mí de la responsabilidad de cumplir eso. O sea, la norma claramente me lo dice cuando defino procesos. Pero yo soy un operador logístico y contrato el transporte. Al final yo soy el que estoy prestando el servicio, soy el prestador del servicio. Yo no identifico los requisitos legales porque tercericé la operación, pero entonces ¿cómo le voy a ir a pedir a mi asociado de negocio que me cumpla los requisitos legales? Recordemos que el requisito asociado de negocio me dice verifique la legalidad de su asociado de negocio. Entonces yo tengo que conocer la legislación, entonces yo hago la identificación de los requisitos legales, aunque sea tercerizado, porque yo tengo que asegurarme que ese asociado cumpla. Vamos al ejemplo de una empresa de seguridad. Yo contrato un servicio de seguridad. Si yo no tengo seguridad en mi instalación, estoy dentro de un condominio, dentro de un edificio de oficinas y no necesito seguridad, listo. No tengo que mapear requisitos de seguridad porque no contrato seguridad. No, a mí me dan la oficina y es mi oficina segura. Pero en el momento en que usted tiene la necesidad de tener seguridad propia o contratar seguridad, porque usted necesita custodiar su sitio, su oficina, su terminal de contenedores, claramente sí hay legislación a nivel de seguridad que usted debe cumplir. Entonces, ¿debo mapearla? Sí debería mapearla, porque en este caso yo como organización tengo oficiales de seguridad y hay una ley en el país que regula la seguridad. Y si nos dividimos en esta ley, que es el 8395, me dice, si usted tiene seguridad propia, le aplica los requisitos de seguridad patrimonial de esta ley. Y si usted subcontrata a una empresa, usted debe verificar que su asociado o negocio tiene la legalidad para operar y debe conocer cuáles son los requisitos legales para un oficial armado, para un oficial que sea en su instalación, para brindar custodia, para seguridad electrónica, que todo lo regula esta legislación. Entonces, debería identificarlo, sí, porque al final, cuando yo venga a evaluar mi asociado de negocio y establecer acuerdos con él, debo conocer la legislación. Entonces, el subcontratar no me exime de cumplir la ley o de identificar estos requisitos. Eso que acabas de decir es muy importante porque muchas empresas optan por tercerizar precisamente, no BASC, sino en términos generales, de alguna forma para dejar de hacer una serie de, ¿verdad? Ejemplo, ahora lo decía, la seguridad patrimonial. Yo puedo como empresa inscribir y tener personal propio bajo esa modalidad de la seguridad patrimonial, pero dejo de hacerlo y tercerizo. Pero eso de contratar no inhibe que yo tenga que darle una trazabilidad a todo el marco jurídico, y a mí sí me gustaría hacer hincapié en esa parte, Cristian, porque sí, cuando tenés tercerizado, de alguna forma, por supuesto, hay una responsabilidad que es solidaria por parte de quien contrata. Entonces, se menciona una ley como la ley que regula los servicios de seguridad privada y también la ley de armas y explosivos dentro de esta matriz que ya previamente se mapeó y se determinó en el análisis, incluso desde el principio de la norma, ¿verdad? Cuando estás en el contexto, cuando estás en el análisis de riesgo. Pero
habría que extraer cuáles son los artículos que sí o sí son de alguna forma, digamos, de referencia más cercana, porque hay cosas en las que naturalmente no tendría que intervenir, por ejemplo, una compañía de logística. Solo en términos generales garantizar que la compañía con la que usted está pactando un servicio, contratando un servicio, cumpla, ¿cierto? Pero Sí. ahí es donde hay que hacer hincapié por la importancia. Sí, hay varios aspectos que podemos mencionar aquí de la importancia, por qué identificar leyes más allá o sea, de mis asociados. En este caso, uno, porque claramente, o sea, hay legislación que ellos los regula y usted lo mencionaba. Hay un tema solidario, una responsabilidad solidaria, que si yo contraté una empresa de transporte, una empresa de seguridad que no cumple legalmente, al final yo soy solidario, o sea, podría terminar afectándome y convertirse eso en un riesgo. Incluso hay jurisprudencia, hay temas laborales donde si la empresa no responde, yo voy a tener que responder por esos temas laborales. Ya eso ha pasado y tenemos historia en el país sobre eso. Entonces, creo que ese es el primer tema porque hay un riesgo. Si la empresa no me cumple porque yo me quise, digamos, contratar y no cumplirlo yo, igual hay una responsabilidad solidaria. Ese es para mí el punto principal para minimizar ese riesgo. El otro es que si ya nos vamos a los requisitos base, hay requisitos que lo mencionan. Uno lo mencionaba, el tema cuando yo mapeo mis procesos, me dice el que usted subcontrate procesos no lo libera la responsabilidad de la ejecución o del control o de los riesgos. El otro es que si me voy al requisito de asociados de negocio, que lo mencionamos hace un tiempo atrás, también me dice y verifique la legalidad de su asociado de negocio. Entonces, si yo no identifico los requisitos legales que ese asociado, o sea, esa empresa de seguridad debe cumplir, ¿cómo voy a verificar que es legal, que es una empresa legal y voy a firmar acuerdos? Entonces, digamos que cuando empezamos a sumar todos esos valores, recordemos que la norma, los requisitos son para engranarse, ellos tienen que calzar todos, o sea, no solamente que leo este texto y no tengo que ver. Entonces, si asociados de negocio me lo piden, igual lo tengo que identificar, porque ¿cómo usted va a ir a verificar la legalidad de su asociado si usted no ha identificado aquí qué es lo que él me debería cumplir? Entonces creo que esos son los aspectos que tenemos que tener claros, que por un lado no me exime la responsabilidad de tener un servicio subcontratado, de cumplir, hay una responsabilidad solidaria y además necesito tener mapeados cuáles son los requisitos legales para que mi asociado de negocio, yo cuando lo verifique, ver que sí me cumple esos requisitos. Entonces vea que creo que la suma de esos valores al final me dice tiene que hacerlo. Todo está interconectado. Y lo otro que es muy importante es que quien contrata obviamente tiene que respaldarse. Entonces lo que va a hacer es delimitar, marcar, dar una trazabilidad a todos sus requisitos legales y de las empresas a las que va a contratar, porque, bueno, en todo caso, difícilmente vas a estar dentro de un sistema de gestión donde lo que se fomenta es la prevención de riesgos y además se facilitan las buenas prácticas o se promueven. Así Si es. usted no está yendo a verificar los requisitos legales de Sí. la persona con la que está haciendo acuerdos de seguridad. Exacto, y es en manos de quién estoy poniendo mis clientes o la mercancía o los productos de mis clientes, en caso de que si es un transportista, si es un almacén, si es la empresa de seguridad que vigila el lugar donde yo guardo la mercancía de mi cliente. Eso es lo importante, o sea, que sí lo tenemos que hacer porque al final, bueno, si yo no lo hago y estoy contratando a cualquiera, veámoslo así, que no cumple porque yo no identifiqué, puede ser un riesgo. Entonces, creo que como para volver al tema de requisitos legales, creo que sí es importante la identificación de esos aspectos en todos los casos. Ahora, no de todos, no de todos. Claramente hay requisitos legales que no son aplicables a la cadena de suministro, que pues no van a generar ningún impacto, pero por lo menos esos que son de riesgo sí deberían estar identificados en esa matriz. Un ejemplo de algo que no sea aplicable. Vamos a ver, un ejemplo, vamos a ver, hay leyes que tenemos que cumplir, sí o sí, que si estuviéramos hablando de otra norma, de una norma ambiental, o sea, como ISO 14000 o algo, hay una serie de requisitos legales que debo cumplir sobre el tema de manejo de agua, reciclaje, otras cosas, que son importantes, ojo, son importantes para la organización, pero que para esta norma que estamos hablando, para el tema de la norma básica, que es seguridad en la cadena de suministro, no son pertinentes. O sea, ojo,
que no estoy diciendo que no son importantes, porque la norma me dice que sean pertinentes al comercio y al alcance de la certificación, al alcance de su sistema de gestión. Entonces, esta parte ambiental yo no la debería identificar porque al final de cuentas no es pertinente a la cadena de suministro. Nuevamente, no es pertinente. Si es importante y si la empresa la identifica, no pasa nada, no está de más, pero no es vinculante para el tema de seguridad. De seguridad en la cadena de suministro. Sí, yo creo que, bueno, está clarísimo, Cristian, el apartado de la norma, el 6.2 de los requisitos legales. ¿Alguna idea final para cerrar sobre la importancia que reviste o el cómo o las mejores prácticas o cómo pueden aplicar los asociados este apartado sin asustarse? Sí, bueno, en este caso, uno, de que si está operando, ya la empresa está operando y da servicio, ya debería de cumplir la mayoría de requisitos legales. Entonces no hay, o sea, hay que perderle como ese temor o ese miedo, porque al final ya los estoy cumpliendo. Lo otro, ver el aspecto positivo. Esto es digamos lo que estamos todavía en la luz amarilla del semáforo, no esperar a que llegue en rojo, porque es algo preventivo. O sea, yo aquí lo que estoy buscando con el tema de implementación de ese requisito, bien, como debe ser, es tener esa alerta temprana. O sea, no esperar a que me pase, sino que yo identifico los requisitos y los evalúo periódicamente, eso me va a ayudar a ser preventivo, no reactivo. Ese es el otro punto. Y bueno, y también mencionar, Tania, que VASC como organización tiene un curso en este tema, ya que es más profundo en temas de requisitos legales. Entonces, por ahí también es otro mecanismo que la empresa puede utilizar, capacitarse. Requisitos legales abarcado, obviamente, de una forma a grosso modo, porque sí es un tema que requiere especialización, pero muy agradecida, Cristian, porque sacas todo este espacio para poder enseñarle a la gente, al asociado y a quienes estén interesados en asociarse con nosotros en VASC Costa Rica. Este capítulo de streaming va a quedar en la página web de VASC y nosotros también vamos a salir en el tercer episodio de podcast. Gracias por acompañarnos.